Mira, este tema preocupa tantísimo porque, como lo dijeron aquí en la nota, se hace masivo porque todo el mundo tiene un celular. Todos tienen acceso a internet y es decir, cuando se empieza ese tema de poder hablar mal de una persona y hacerlo como un chisme cibernético, ¿qué tal alcance que tiene? Porque lo pueden leer muchísimas personas y eso todavía influye mucho más en los menores y de ellos es lo que nos preocupa, también de los adultos, ¿no? Pero cómo un niño, por ejemplo, puede manejar que comiencen a hablar mal de él por redes sociales, cómo poder controlarlo. Para poder conversar sobre ese tema y también darnos tips para poder tener las herramientas para los chicos, estamos acá con Juliana Sequera, psicóloga ella. Sí, gracias por estar acá, Juliana. Gracias, Mari. Y para que nos des los tips para poder justamente cómo poder controlar y cómo fortalecer a un niño con este tema. Además, también estamos aquí con Bárbara Galetti, ella es periodista. Hemos visto acá en el informe. Bárbara, tú has hablado mucho sobre este tema, sabes sobre este tema porque has conocido casos también, ¿verdad? Así es, el último de los videos que hicimos en el medio fue exactamente este tema y habla un poquito no solo de la humillación cibernética o del cyberbullying, sino cómo las redes sociales han potenciado este fenómeno que en verdad existe de toda la vida de humillar a una persona como castigo para reprocharle una conducta, pero cómo las redes sociales e internet han multiplicado el efecto de una manera que probablemente nunca nos hubiésemos imaginado, la rapidez, la volatilidad con la que podía esparcirse este tipo de humillación, ¿no? Y porque ahora un niño desde los 8 años o quizá antes tiene un celular o tiene acceso a internet, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poderle darles herramientas a los pequeños si es que están en caso de esto? Para empezar, ¿cómo identificamos si que nuestro hijo tiene un problema de estos? Bueno, el bullying es algo tan grande que ha llegado también al tema de las redes. Entonces vamos a identificarlo igual que cuando está viviendo el bullying. ¿Qué empieza a suceder? El ausentismo escolar, el no quiero ir, el proceso de somatización, me duele el estómago, esa negación, ansiedad. Y también se empieza a manifestar algunos cuadros de depresión. Estoy triste porque, claro, yo como mamá o como papá no sé eso que está viviendo mi hijo, pero dentro hay un sufrimiento porque, como lo hemos expresado antes, hay una humillación. Y es esa humillación la que va a lastimar directamente mi autoestima, ese autoconcepto que yo tengo. Ahí yo hago una pequeña pausita. Juliana, ¿cómo puedo saber yo si es que mi hijo o mi hija tiene un tema de depresión y no simplemente es que está triste? O sea, ¿cómo se logra saber esa diferencia? Cuando por un periodo mayor a 3 meses está en un estado de tristeza, en un estado, incluso se llega al abandono, ¿no? A no encontrarle ese amor o esa pasión a la vida, esas ganas de vivir. Cuando mi emoción está totalmente plana, cuando nada me motiva, cuando nada existe para hacerme incluso jugar con mis amigos, salir, compartir. En ese momento puedo empezar a preocuparme. Y también el aislamiento social. Ese también es una de las características. De los casos que tú has podido chequear, Bárbara, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención como extremo? Creo que últimamente el ejemplo más claro que todos en nuestras casas podemos conocer es cómo las redes sociales se han vuelto el punto para sentenciar a Keiko Fujimori o a personas del fujimorismo. Y estamos hablando no de avalar alguna conducta de ellos o creer que están bien o mal, sino el hecho de humillarlos y querer desacreditarlos a un nivel en el que no importa mañana si el Poder Judicial o quien sea que se encargue decida que son inocentes, que ha habido delito o no, ya están sentenciados por las redes sociales y es esta especie de democratización de la justicia, de justicia social que nosotros ya decidimos que sin importar qué es lo que dice el Poder Judicial, ya están condenados por la sociedad, ¿no? Y también eso se refleja muchísimo en el caso de los chicos, en las escuelas, ¿verdad? Que dicen algo y ya sentencian y lamentablemente el pequeño se hace ideas cómo poderlo controlar. Para eso tú tienes tips, ¿verdad? Has traído tips. Vamos a ver con el primer tip que tenemos aquí en la pantalla. A ver. ¿Qué hacer si es que tu hijo es víctima de ciberbullying? Trabajar primero el concepto, el autoconcepto y el amor propio, lo que tú me comentabas, el autoestima. Es importante mencionar que en el adolescente el ciberbullying tiene un mayor impacto, como lo mencionabas antes, Mari, porque es una edad en la que se está trabajando en quién soy yo, cómo quiero ser y cómo me voy a adaptar. Entonces, definitivamente se necesita un apoyo psicoterapéutico y el apoyo familiar. ¿Qué hacemos ahí? Trabajar eso.
¿Quién soy yo? ¿Por qué me amo? Reconocerme, porque definitivamente se ha dañado. Imagínate lo que puede sentir un adolescente cuando ve que ha sido humillado en las redes. Entonces él puede llegar incluso a creerse merecedor de eso, que por eso callan los adolescentes, porque me creo merecedor. Realmente puedo pensar que sí, que yo merezco tanto eso. lo lee que se lo cree, Tanto ¿no? lo lee que lo cree. Sí, Entonces hay que trabajar ese quién soy yo, cómo amarme, identificar esas cosas valiosas que tiene. Tenemos un segundo tal vez la tip también, palabra a ver. también sería aceptarse, ¿no? Sí, la aceptación hace quererse, parte de ese trabajo. como somos. Cuando reconozco, No, hermoso lo que dices, porque pasa eso, muchas veces es, sí, no me acepto como soy, entonces creo lo que me dicen. Exacto. Esa aceptación de yo soy así y este es mi cuerpo, este es mi físico, esta soy yo Tal o cual este es. soy yo. Y no es- darle tanto poder a las masas, no darle tanto poder a todo el grupo. Y no el darle problema, tanto- el problema que traen las redes sociales es que, por ejemplo, yo he trabajado con muchísima gente que tenía mucho tiempo en televisión y, sin embargo, todavía, después de tanto tiempo de estar en las redes sociales, son afectados por lo que aparece ahí. Imagínate lo que va a sentir un niño que no tiene todo ese tiempo impacto para es mayor, acostumbrarse. por ¿no? supuesto. Pues no sabe O cómo sea, es más fuerte manejarlo. todavía. De ahí va el tema, ¿no? ¿Cómo poderlo manejar? ¿Cómo Para eso poderlo tenemos un manejar? segundo tip. A ver, vamos a ver. Elaborar un plan y proyecto de vida. ¿Cómo se hace esto con un adolescente? El adolescente empieza a perderle sentido a la vida. Entonces, ¿cómo vuelvo a reintegrarme a la parte social? Entonces, eso se trabaja con el proyecto de vida. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres lograr? De hecho, en el trabajo psicoterapéutico que se trabaja siempre en proyecto de vida es reconocer desde las raíces, que incluso se trabaja con un árbol, hasta las hojas. ¿De dónde nazco yo? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Y qué herramientas necesito para lograrlo? Esto con la intención de que lo que está pasando afuera no tenga un impacto en lo que yo deseo para avanzar en el camino de la vida. Bárbara, yo me imagino también como periodista debes haber cubierto en algún momento quizás a un niño o un adolescente que ha tomado una decisión fatal al haber sido víctima del bullying. Y a esto se puede llegar, lamentablemente. De todas maneras, como explican, dice, de todas maneras, la depresión y algún tipo de aislamiento y sentirse solo es algo que te puede pasar en las redes sociales. De todas maneras, lastimosamente, las personas que están detrás de un teclado con Sí. un solo clic pueden destruir la vida de alguien sin sentirse culpables, porque no la tienen en la cara, porque no ven las consecuencias del mundo digital en el mundo real, y las consecuencias son devastadoras. Exacto. Son millones de personas o miles de personas atrás de una computadora desacreditándote, humillándote y haciéndote sentir que no tienes valor o que no mereces, o al revés, o que mereces toda la humillación que estás recibiendo Lo que cuando decía es Juliana. absolutamente desproporcional a la conducta que tú has hecho, ¿no? Que se lo llegan a creer. Justamente para eso es que estamos poniendo estos tips, para poder darle herramientas a los chicos para que no se dejen llevar con estos comentarios terribles de ciberbullying. Tenemos un tercer tip, ¿verdad, Carmencita? A ver, vamos a leerlo. Ahí está. Trabajar en la recuperación de la confianza en las relaciones interpersonales, Juliana. Se pierde toda la confianza. ¿Cómo volver a salir? ¿Cómo volver a integrarme? ¿Cómo volver a colocar información en las redes si voy a hacer un punto de burla? Entonces, lo que hay que trabajar es recuperar ese... Filtremos lo que vamos a comunicar y cómo comunicarlo. Volver a recuperar el sentirme seguro socialmente. Eso es básico. Juliana, yo he visto que, por ejemplo, en televisión, internet, hay muchas series, normalmente son americanas, Sí. que hablan sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema del bullying, ¿no? Y también ciberbullying. Y los chicos lo ven. ¿Es correcto que ellos vean esto o debe haber una conversación post ese tipo de series? Como decir, oye, esto pasa en la realidad, pero la conversa después. Deben existir las dos cosas, Mari. De hecho, el diálogo es vital para que nuestros chicos sepan lo que pasa y cuáles son las herramientas para poder enfrentarlo en caso me suceda, o también cómo puedo convertirme en un agresor. Porque para ser parte del ciberbullying puede ser desde víctima, desde agresor o también como espectadores. Entonces deben verlo, pero en acompañamiento con los padres. ¿Para qué? Para recibir una guía de esto te puede pasar o en esto te puedes llegar a convertir. Evitémoslo. Ese tendría que ser el mensaje y el propósito de ver este tipo de series. Gracias, Juliana, por los datos. ¿Algo más que desees acotar, Bárbara, y antes de terminar, irnos a corte comercial? Sí, tiene toda la razón. Yo creo que esta serie es una buena manera de exponer los temas importantes como estos. Tienen que ser expuestos. Sí. Y si alguien necesita algún tipo de apoyo o de información, yo creo que desde en internet hasta en casa, los padres, la educación, tenemos que reforzar que estas cosas pueden pasar no solo como víctimas, sino también como agresores nosotros. Claro. Saber reconocer cuando estamos en esa situación y también saber perdonar y saber que no es necesario llegar a este punto de humillación para crear un
cambio, porque al final lo que las redes sociales han hecho es darnos eso, ¿no? Una voz que no podemos malutilizar y empezar a usarla para un cambio positivo en lugar de negativo, ¿no? Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Juliana, por Gracias. estar aquí. Nos vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con más aquí en casa.